Bienvenidos al Parque Regional de Sierra Espuña, un lugar donde todos vivimos, un espacio natural que comparten varios municipios de la región de Murcia, como son Alhama de Murcia, Ledo, Pliego, Totana y Mula. Un espacio en el que conocemos diferentes aspectos de este territorio. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados con los que vamos a hablar de la reciente visita del investigador y doctor alemán Hans-Peter Spieker y también de algunas otras cosas. Nuestros invitados son Pepe Baños, cronista oficial de la Villa de Alhama, y también, como no, la concejala de Cultura y Patrimonio, María José López. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues antes de comenzar con ellos, en recalcar que Hans-Peter Spieker es un doctor, un investigador alemán, arqueobotánico y arqueólogo. Lleva trabajando con muestras de Alhama de Murcia, que ahora nos van a explicar concretamente de dónde, desde el año 2010. Bueno, pues Pepe Baños, buenas tardes. ¿En qué ha consistido la visita de Hans-Peter Spieker aquí en Alhama? ¿Qué conclusiones crees tú, qué importancia crees que puede tener que él haya venido hasta aquí? Bueno, la importancia de su visita se enmarca dentro de un proyecto de investigación que, como muy bien has dicho, arranca en el año 2010 y donde comenzó a examinar, a estudiar las primeras muestras que nos salieron en un espacio de la Alcazaba. Hablamos del yacimiento de las Pareras, de ese yacimiento que es de cronología emiral y califal, siglo VIII hasta el siglo X, y la importancia del tema es que empezamos a ver testimonios carbonizados de diferentes materiales. En este caso, pues, tanto madera como semillas, como huesos de animales, y todo eso nos llevó, pues, a plantear dentro del proyecto de investigación que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alhama, en el cerro, en ambos yacimientos, en esas 20 hectáreas de Cerro del Castillo, pues a plantear una nueva línea imprescindible hoy por hoy, y que además se veía beneficiada precisamente por esa aparición, por esos hallazgos, que muchas veces, como todos sabéis, no se suelen conservar, porque si no se quema, o si se quema puede haber una combustión total, con lo cual se reduce a ceniza, y si se quema de forma a través de un incendio que luego se comienza a apagar inmediatamente, se carboniza. Ahí está la clave de los hallazgos de las Pareras, y la visita de Spieker venía referida a conocer in situ el lugar de los hallazgos que le mandamos directamente. Piensa que hablamos de espacios, de poblado, de alcazaba, que hablamos luego de las distintas unidades, como pueden ser habitaciones, silos, murallas, canalizaciones. Bueno, pues todo ese conjunto de materiales es el que va a trabajar, lleva trabajando desde el año 2010, pero lógicamente las muestras no son tan numerosas como la cerámica, como los muros, etcétera, con lo cual llevan también un proceso de investigación que cada año, a través de esos campos de trabajo, de esos proyectos del SEF, pues vamos recuperando, e igualmente en el castillo. ¿Se trata de muestras orgánicas? Sí, en este caso hay una línea que es la de, por una parte, madera carbonizada, que tiene que ver pues con el paleoambiente, con los árboles que hay en la zona y que se reutilizan, pues por ejemplo, como material constructivo, de qué son las vigas, que son de pino, o luego, por ejemplo, de qué son las techumbres. Las techumbres son de taray, por ejemplo, de lentisco, y todo eso pues lleva una cubierta de tierra encima, con lo cual lo que encontramos durante las excavaciones es una techumbre colapsada, quemada, dentro del suelo, sobre el pavimento de la habitación y sobre los materiales cerámicos. Y la otra línea que comentábamos es la de la carpología. Ahí es donde el doctor Spieker tiene el protagonismo absoluto, puesto que se trata de identificar y analizar todo lo que es semillas, toda la variedad de semillas, de tanto hierbas cultivadas como puede ser el cereal, como la flora silvestre del entorno que ha venido o que se ha consumido a través de los animales o que se ha guardado como forrajes, por ejemplo, y el distinguir todo eso, pues sin duda se trata o hay que hacerlo a través de un especialista
de renombre internacional como es Sestica, que además ha accedido gustosamente a través de la doctora Mireia Celma, que trabaja también en Totana y en la parte de antracología, de lo que son los carbones, pues hacer esta visita a Alhama, pues para conocer y para seguir los estudios con las muestras que le vamos proporcionando. María José López, concejala de Cultura y Patrimonio, estamos hablando de Alhama, estamos hablando de historia y estamos hablando también de un proyecto que hay de restauración del castillo, un proyecto para el que se recibió dentro de esas subvenciones del Ministerio de Fomento y Cultura y Deporte del 1,5%, pues una cantidad bastante considerable, casi 1.700.000 euros. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿Qué proceso hay que seguir antes o para que eso se realice y se invierta? Bueno, pues yo voy a explicar cómo lo llevamos todo de momento. Estamos ahora mismo en la fase de que tenemos el proyecto, de que el día 6 de septiembre nos vino el proyecto con el visto favorable de la comunidad autónoma, que era un requisito imprescindible. Y ese nos vino el viernes sobre las 2:30, que era día 6 de septiembre, y el lunes 9 de septiembre, ese proyecto salió hacia el Ministerio de Fomento. Pues la fecha límite para mandarlo era el día 10, martes, y el lunes salió para el Ministerio de Fomento. Ahora mismo está ahí en el Ministerio, aún no sabemos, no nos han contestado, pero en este caso o nos darían el visto bueno para que todo siguiera su proceso o quizá nos manden como que tenemos que reformar algo, o sea, adecuar el proyecto que nosotros hemos mandado a lo que ellos nos piden. Entonces, ahí se abriría otro plazo, pero creo que no sería muy largo. Y luego ya, una vez que ya lo tengamos todo, pues saldrían las obras a licitación. Aquí se tendrían que presentar varias empresas y, con toda la burocracia que esto conlleva. Yo creo que hasta dentro de unos 2 o 3 meses no van a comenzar las obras. Y esto hablando a corto plazo, que tampoco lo puedo asegurar. Pero falta un poquito. Pero estamos en ello. Todo va según los plazos, todo está saliendo bastante bien y estamos bastante contentos en este aspecto. ¿Qué aspecto destacarían de ese proyecto de restauración del castillo de Alhama de Murcia? Fundamentalmente y esencial, por otra parte, es que ese castillo de Alhama va a recobrar va a acometer su restauración total, con lo cual digamos que el monumento, uno de los monumentos principales de Alhama y del Valle de Guadalentín, pues va a lucir en todo su esplendor. Y digo esto porque no olvidemos que tenemos 2 recintos, que tenemos el recinto superior, la Alcazaba, donde está la torre de homenaje que todo el mundo conoce, pero la actuación que se va a acometer es sobre el recinto inferior fundamentalmente, con lo cual es la zona donde están las casas, donde hay casas musulmanas, casas cristianas, donde hay calles, donde hay aljibes, y ese recorrido va a resultar, como digo, fundamental para entender cómo se vivía del siglo XI o cómo vivían los alameños del siglo XI hasta el siglo XVI. Según el proyecto, ¿en qué acciones concretas se llevarían a cabo? ¿Qué es lo más urgente o por dónde hay que empezar? No olvidemos que este proyecto es un proyecto finalista. Quiero decir que cuando termine el proyecto dentro de 2 años y medio, 3 años, pues el castillo de Alhama estará plenamente visitable. Está prevista una zona de reserva arqueológica, quiere decir que siempre en los monumentos, en los yacimientos, debemos dejar una parte para que se pueda investigar en el futuro con nuevas tecnologías, con nuevas interpretaciones, y eso va a quedar en la zona que todavía no está excavada. Con lo cual el resto, como decía, se va a recuperar toda la muralla de la zona occidental, la puerta de entrada, la torre de entrada y todas las casas, como decía, musulmanas y toda la fase cristiana. Además de esas calles, de esos aljibes, llegaremos al recinto superior, a lo que es la Alcazaba, y ahí hay también una intervención importante que no modifica para nada la visual del castillo, pero sí que genera una estancia de lo que llamamos la casa o palacio de los Fajardo. Esa casa está justo al subir al recinto superior, engloba las 2 torres
que forman parte del entramado defensivo, y además está articulada en torno a un patio central, a un patio hecho de piedra, con una tarjea de salida y con 4 crujías alrededor, como suelen ser las casas de esta época. Es una casa ya bajo medieval, una reforma gótica, digamos, que coincide plenamente con la época de remodelación del interior de la torre. No olvidemos los arcos apuntados del interior de la torre de homenaje, toda esa gama de pinturas de tipo figurativo que hay en su interior, y todo eso pues digamos que recupera ese momento de a partir de 1387 en que la Villa de Alhama se le concede a la familia Fajardo, y ellos, como dueños en este caso de la villa, como señores de la villa, pues inician esa serie de remodelaciones y de adecuación a los nuevos tiempos. No olvidemos que hablamos de una fase musulmana y de una fase cristiana evolucionando en el tiempo con nuevas formas y con nuevos criterios de habitación. En este caso, de un recinto militar se pasa a un recinto señorial, palacial, con lo cual las formas cambian, y las torres de homenaje, no olvidemos que siempre lo que intentan es, con su altitud, con su esbeltez, marcar un poder, que es el poder político. En este caso, igual que las iglesias, pues esas torres marcan un poder religioso, y además que se vea desde muchos sitios. Continuaremos hablando ahora. María José, ¿qué valoración harías tú? ¿Cómo ha ido la visita con Hans aquí? Bueno, lo primero, que él no hablaba español. ¿Cómo habéis solventado esa cuestión? Bueno, él hablaba alemán y también hablaba inglés. Entonces, pues Mireia, que era la acompañante que él llevaba, que estaba encargada de las excavaciones y tal, pues con ella nos pudimos entender en inglés perfectamente, y bueno, y lo que nosotros podíamos entender también de español, que él hablaba un poquito español. Al final no fue muy complicado. Lo peor fue, claro, el alemán. El alemán, cuando estábamos entre nosotros, siempre estábamos el inglés o un poco de español, pero el alemán no. Pero bueno, es un poco más complicado por el idioma, pero al final muy bien, nos pudimos entender muy bien. ¿Ha cubierto las expectativas de este viaje? Sí, yo creo que las ha cubierto totalmente, porque además a mí cuando él dijo allí, y a nosotros también nos lo dijo en privado, que cuando él vio esos granos y cuando él estuvo en el sitio, o sea, in situ allí, viendo todo lo que había y todo lo que se había sacado, y se quedó impresionado, pues bueno, a mí me causó bastante, como mucha satisfacción, ¿no? Porque, claro, un investigador de esta categoría que nos diga que en nuestro castillo, que en nuestras excavaciones se han sacado algo, que piezas únicas, como la pieza que tenemos allí del Esparto, dice, se quedó impresionado diciendo que eso era una pieza única, que pues no, bastante favorable, bastante muy contento. Que le interrumpa, como no nos están viendo, se trataría de una pieza de dimensiones considerables de esparto trenzado. Efectivamente. Carbonizada. Efectivamente, y además muy bien conservada, y una pieza única que próximamente queremos que esté expuesta en el museo, para que la vea todo el pueblo. Pepe Baños, ¿dónde se encontró concretamente esa pieza? ¿Lo sabe usted? Sí, lo sé de primera mano, porque fue precisamente en una de las excavaciones que hicimos una campaña en el espacio 15. Precisamente cuando una de estas casas se incendia, pues lo primero que cae es la techumbre, seguidamente van cayendo las paredes y finalmente todo eso cae sobre el suelo, sobre las vasijas existentes. Con lo cual el procedimiento, empezamos a quitar los tapiales, la piedra de las paredes, los tapiales, que es la tierra amarillenta con la que se construyen las paredes de las casas, y finalmente vamos llegando a un nivel de carbones, de cenizas, de vasijas quemadas, que es el que llamamos nivel de incendio, que tiene siempre un número de unidad. Digamos que es como una estratigrafía, en este caso casi horizontal. Bueno, cuando llegamos a ese nivel de incendio empezamos a detectar en la excavación que hay unos pequeños filamentos, unos pequeños hilillos que en principio no identificamos. Automáticamente lo que llamamos es a la doctora Zelma, pues para ver que estábamos ante algo extraño, porque era la primera vez que aparecía esparto.
efectivamente nos dimos cuenta de que podría formar parte de algún elemento auxiliar, tipo capazo, estera de dormir, elemento de techumbre sobre la que va la tierra. Y bueno, y ahí fue donde empezamos a trabajar primero con la doctora Celma y después con las restauradoras. No hay que olvidar que cuando sale las primeras fotos que tenemos son un bloque de tierra en lo cual aparecen algunos hilillos sueltos y que luego había que trabajar en laboratorio. Eso llevó un proceso de casi 2 meses con 2 restauradoras para ir limpiando y obtener el resultado que actualmente contemplamos después de muchos tratamientos, de mucha limpieza y de un tratamiento lógicamente paraloid, que es lo que hace que se consolide totalmente la pieza, que tiene unos 40 o 50 centímetros y que no es habitual. ¿Por qué se conserva? Porque se carboniza. ¿Y por qué se carboniza y no se quema del todo? Porque las paredes le fueron cayendo encima del nivel de incendio, con lo cual lo que hace es paralizar la quema total de tanto de vigas como de este tipo de elementos, en este caso de esta estera o capazo que tenemos que identificar y que bueno, es una pieza única, como decía el doctor Stica. Pues se ha preservado, la verdad es que es impresionante lo grande que es y lo bien trenzada que está. O sea, yo me he quedado sorprendida. Si no fuera porque está carbonizada, dirías que es un esparto especial. Hablaba de incendio, nivel de incendio. ¿Se cree o hay pruebas de que hubo un incendio generalizado en el yacimiento y que eso provocó un movimiento de población hacia el nivel más alto? Sí. ¿Podría ser? Bueno, en realidad los resultados de la excavación arqueológica así lo van mostrando, pero la confirmación de ello es que estamos recopilando, seleccionando elementos quemados, en este caso esparto, para mandar a analizar a través de carbono 14. Lo que nos va a dar, en este caso hemos cogido esparto de la Alcazaba, esparto quemado, esparto del poblado oeste, de la zona intermedia, y esparto del poblado norte. Si esas 3 muestras nos dan una misma fecha, sabéis que para fechar con carbono 14, cuanto menor sea la vida de las plantas, si por ejemplo son de ciclo anual, es mucho más fácil fechar que un árbol. Un árbol empieza a crecer, se desarrollan los anillos, se corta, puede o no utilizarse en la construcción de la casa, pero en este caso el esparto solamente es de temporada, con lo cual lo que nos va a dar es la fecha del incendio cuando se quema. Y el carbono 14 nos va a dar una fecha que puede oscilar entre 15 y 20 años de aproximación. ¿Cuál es la hipótesis que manejamos inicialmente antes de tener las pruebas definitivas? Que este poblado, el contexto arqueológico, nos llega hasta la primera mitad del siglo X. Quiero decir que más del 950 no tenemos materiales. ¿Por qué? Porque hay indicadores que se dan en la segunda mitad. Por ejemplo, el verdimanganeso, que es una cerámica ya califal. No olvidemos que el califato se proclama en el 929 con la capital cordobesa. Y bueno, hay otra serie de indicadores como los vidriados, la cerámica vidriada, que tampoco aparece en este yacimiento. Con lo cual nuestras fechas en arqueología, en excavación, nos llegan ahí, 930, 950. Pero lo ideal es confirmar que esa cronología que nos van a dar demuestren que el poblado se incendia, se destruye en esas fechas. Si eso es así, podríamos plantear una hipótesis de que estos poblados terminan con el califato. Hay una pregunta que flota en el ambiente y es, como hablamos de muestras orgánicas, hablamos de qué tipo de muestras podrían ser indicativos de la alimentación de la población en aquella época. ¿Qué se ha encontrado? ¿Vegetales o animales? ¿Qué se ha encontrado? De momento, claro. Por una parte, la dieta de cereal, o sea, trigo y cebada, que además está ahora mismo reconocida por los molinos de mano que aparecen en todas las casas, donde se muele ese cereal, por los tabac, que son una especie de discos de cerámica en los cuales se cocía ese pan, y luego pues toda la secuencia de marmitas, cazuelas, que es la cerámica de cocina, que además conserva esa huella de estar puesta al fuego, ¿no? Por otra parte, tenemos la parte de fruta, es decir, tenemos higo, tenemos almendro, tenemos oliva, documentada. Y por otra parte la dieta de fauna, es decir, qué es lo que aparece en los silos de los muladares, procedente de los muladares. No olvidemos que esos silos son primero almacenes de cereal, de grano, pero seguidamente, seguramente por ganar un espacio en la zona urbana, pues se va recogiendo, se va a aportar a esos silos como depósito secundario los desechos de los muladares. Todos hemos conocido en los campos donde había unos espacios que todas las casas echaban la basura de la cocina, lo que caía, las piezas que se rompían. Esos muladares rellenan los silos. Tenemos 6 silos con un depósito secundario tan interesante que nos dan cómo era la vida cotidiana. Hay semillas, hay objetos de adorno,
Hay vasijas, hay molinos y hay huesos de animales. ¿Y de qué animales? Pues tenemos conejo, tenemos cabra, tenemos oveja, cuyos porcentajes tenemos que analizar. ¿Qué es lo que de momento no está presente? El cerdo. Con lo cual entendemos que es una población, una nueva población musulmana que se asienta después del mundo romano y que siguen guardando pues esa prescripción que siguen manteniendo actualmente el mundo islámico. Gracias, Pepe. Concejala, ¿cree usted que el hecho de que Hans-Peter haya venido hasta aquí va a hacer que su interpretación de los resultados sea más precisa? Pues yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, él ya lo dijo, él va con mucha prudencia en este tema y habrá que esperar un tiempo a que termine toda su investigación, todos los estudios que está haciendo. No nos pudo adelantar nada, queríamos todos que nos adelantara, pero él creo que actuó con prudencia y no pudo adelantarnos nada. Pero yo creo que sí, que va a ser muy precisa, una información muy precisa y que nos va a ayudar a conocer un poco más esta época y su alimentación y todo lo demás. El análisis de muestras y de datos, ¿hay un periodo, hay un plazo? ¿Qué tiempo se han marcado ustedes? ¿Piensan ustedes que podría tener resultados concretos y qué van a hacer con esos resultados? Pues yo casualmente le pregunté yo eso a Mireia, la que iba con el doctor Estica. Le dije, cuando me estuvo enseñando todas las muestras que habían recogido, que las tenían clasificadas, y me pareció, ella me dijo, dice, esto es un trabajo de chinos, así, o sea, porque hay que coger cada una de las semillas, o sea, piensa que en un tubito a lo mejor había como unas 20 o 30 semillas clasificadas de varias clases. Dice, esto hay que coger cada semilla y estudiarla. Y entonces, una vez que la estudiamos, tenemos que clasificarla. Bueno, es un trabajo verdaderamente de chinos. Y yo le dije, ¿en cuánto tiempo más o menos podemos tener algún resultado? Dice, no sé, a lo mejor en un año. Sí, es un poco largo, pero eso me dijo ella. Un año, sí, ya veremos. Vamos a intentar hacer todo lo posible por acelerar esto, pero es un trabajo muy, muy lento. Que lleva muy su tiempo. Lento. Lleva su tiempo. Antes de que usted nos deje, preguntarle, ¿cómo no? ¿En qué está trabajando ahora mismo? Pues mira, ahora mismo en el tema de educación, que eso estamos en el tema de cultura, pero en el tema de educación estamos cerrando ya el principio de curso y tal. Y en el tema de cultura, que a lo mejor es a lo que tú te refieres, pues mira, estamos cerrando la programación cultural, intentamos ya cerrarla en lo que queda del mes de septiembre. Y bueno, eso ahora nos está llevando mucho trabajo porque tenemos que contactar con muchos de los grupos de teatro y estamos trabajando bastante en eso. Ahora mismo haciendo los intervalos estos de si viene como el doctor Estica estos 2 días y tal, pues estamos volcados en cerrar la programación cultural. Muchísimas gracias a los dos. El tiempo inexorable pasa, no solo para los poblados, sino también para nosotros. Ha sido un placer tenerla, María José López, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Aldama, y Pepe Baños, cronista oficial de la Villa de Aldama de Murcia. Gracias a ti y encantada. Gracias a vosotros.